Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro con Alberto Villarreal y Adriana de Adrit Books, que el día de hoy me va a estar acompañando para hacerle esta entrevista a Alberto Villarreal. Estamos en el marco de la FIL. Pues Alberto tiene un catálogo muy extenso ya actualmente de libros. Esta vez va a estar presentando lo que sería el spin-off de 8 lugares que me recuerdan a ti, que es un problema con tus títulos tan largos. Todo lo que no me deja olvidarte, que es el libro más reciente, ya lo estuvo presentando en la FIL de Guadalajara. Y aparte tiene otros libros como poesía, como Aquí no hay sed, todo lo que dejas cuando vienes y te vas, y su libro de cuentos cortos, Anoche en las trincheras. ¿Cómo estás el día de hoy, Alberto? Bien, me estoy muriendo de calor, pero bien, feliz de estar acá en Mérida una vez más. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con este interrogatorio. Creo que muchos ya conocen a Alberto por su larga trayectoria como escritor. Y bueno, pues acaba la primera pregunta. ¿Cuántos años llevas publicando libros así? Llevo 8 años publicando libros. El primer contrato lo firmé a los 20 años. Me tardé un año más en entregar el libro. Y ya voy a cumplir 30 este año. Entonces sí, llevo 8 años publicando libros. Ok. ¿Sí es? Es doble. No te preocupes ahorita. Bueno, como todos ya sabemos, te enfocaste un poquito más este año en la poesía y has publicado 3 poemarios. Entonces, ¿qué es lo que te inspira a escribir poesía? El desamor me inspira a escribir poesía. La observación, el estar en la ciudad, en donde sea que esté, y estar observando lo que sucede a mi alrededor. Eso siempre detona alguna emoción, alguna frase que después exploro para escribir el poemario. Pero yo creo que el desamor siempre es el principal detonador de la poesía. Aquí entra una pregunta que se me hace curiosa porque pues obviamente has escrito tanto novela y poesía, pero ¿qué prefieres tú? ¿Cuál de los dos tipos? Escribir, solo leer más novela, o sea, novela no, sino narrativa en general, pero disfruto mucho leer la poesía también. Y escribir, me parece que la poesía lo disfruto muchísimo porque me parece más ligera, digamos, ¿no? En cuanto a trabajo, no que sea más fácil trabajar el poemario, pero puedo hacerlo a través de los meses sin estar enfocado en el poemario, sino enfocado en poemas individuales, ¿no? Entonces no estoy trabajando en el libro, sino que estoy escribiendo poemas que después, cuando decido publicar un poemario, pues los reviso, los acomodo de alguna manera, reescribo algunas cosas, borro otras. Pero el trabajo de la novela sí es como muy maratónico, entonces creo que prefiero la poesía. ¿Eres como Benito Taibo que agarra el papel del baño y empieza a escribir, o eres más casual? Yo uso el celular porque yo soy mucho más joven que Benito, a lo mejor él no sabe usar su celular, pero yo uso el celular para escribir algunas cosas de vez en cuando se me ocurre algo. Ok, perfecto. Bueno, ahora hablando un poquito más reciente sobre tu trabajo, que es el de Todo lo que no me deja olvidarte. Comentaste que es un spin-off de 8 lugares que me recuerdan a ti. Entonces aquí va la pregunta de ¿por qué surgió este libro? Y un poquito acerca de por qué es una historia alterna, 8 lugares que me recuerdan a ti, porque habías mencionado que no es necesario leerte 8 lugares que me recuerdan a ti para leer este nuevo libro. Bueno, primero, me parecía importante que yo no soy fan de leer sagas, entonces quería que fuera un libro autoconclusivo, independiente, que cualquier persona lo pudiera leer sin obligarles a leer antes 8 lugares que me recuerdan a ti para entenderlo, ¿no? Entonces sí son libros independientes que comparten personajes. Hace 8 años que escribí mi primera novela y pasó mucho tiempo para que escribiera la segunda. Pero sabía que cuando regresara a la novela tenía que ser con el personaje de Edgar, porque es un personaje que le tengo mucho cariño, que me ha estado acompañando a través de los años, y siento que había muchas cosas que explorar de él, ¿no? Creo que estaba viviendo temas muy interesantes, ¿no? Estaba viviendo un duelo, estaba melancolizado, completamente triste, huyendo de su ciudad, de sus amigos. Sentía que había muchas cosas que explorar desde lo emocional, desde lo sentimental, y por eso decidí que fuera sobre Edgar. Los personajes secundarios, Samantha, Santiago, no iban a aparecer tanto en este nuevo libro, pero al final del día Edgar me fue llevando un poco por ese camino y aparecieron más de lo que tenía en mente. Pero sí, así fue como nació un poco la idea de Todo lo que no me deja olvidar. Algo que a mí me da curiosidad y lo acabas de responder es esa cuestión de, en primera,
¿por qué dejaste tanto tiempo de espacio entre lo que sería la novela narrativa? Pues porque te enfocaste más en poesía, salió 8 lugares, la de Anoche en las trincheras, pero ¿por qué dejaste tanto tiempo ese espacio? Porque me disfrutaba muchísimo de escribir la poesía, ¿no? Quería probar cosas nuevas. A ver, publiqué primero la novela, luego un poemario, y luego el libro de cuentos, y luego otros 2 poemarios, y luego la novela. Ahora estoy escribiendo un ensayo, quiero probar cosas diferentes, y siento que la novela es como este lugar en donde puedes poner todas tus ideas, pero pueden ser muchísimas, ¿no? Contrario al poemario, que limita un poco de lo que puedes hablar en temática. Entonces, cuando escribo una novela como que me vacío por completo, ¿no? Entonces tengo que ir acumulando otra vez estas ideas, estas emociones, todo lo que quiero hablar para formar un nuevo libro, ¿no? Entonces creo que por eso me tardo más en escribir la novela, pero lo disfruto muchísimo también y espero no tardar tanto en volver a la novela. Seguramente no pasará tanto. Y luego todavía lo que compartías en redes sociales, que era uno de los libros más fuertes que te hacía llorar en ciertos capítulos. Por eso creo que ¿tú sientes que ha sido tu mejor trabajo? ¿O? Sí lo creo que cada vez aprendo muchísimo de lo que escribo. Y, no sé, por ejemplo, es difícil juzgar a veces la poesía, ¿no? Creo que puede ser lo más subjetivo dentro de esos géneros, entonces a lo mejor ese crecimiento es más difícil de notar, pero lo noto muy claro en estos 2 libros, ¿no? Comparando 8 lugares con todo lo que no me deja olvidar, te han pasado 8 años ahí en medio, y sí creo que es mi mejor trabajo hasta ahora. Bueno, a mí me gusta conocer un poquito el trasfondo de los escritores y así. ¿Cómo te nace esta espinita de ser escritor? Siempre me gustó escribir, incluso antes de ser lector, o sea, antes de leer tal cual como constantemente ya escribía cosas. Y bueno, fue que cuando me rompieron el corazón que escribí ese primer libro, ¿no? Entonces ahí ya tuve claro qué es lo que quería hacer, porque pude ver cómo iba avanzando ese proceso. O sea, nunca había terminado un libro hasta que tuve el corazón roto, ¿no? Eso fue como el motor. Pero realmente siempre me llamó la atención. Okay. En ese sentido de ahora que eres escritor y todo eso, ¿cómo has sentido la aceptación de tu público que empezó obviamente en YouTube a esa transición de ser escritor? Bueno, ha pasado mucho tiempo y creo que no noté como esa transición realmente, porque pues, al final del día siempre he estado rodeado de libros y un poco mi objetivo siempre ha sido el mismo, que es como acercar los libros a las personas, ¿no? Como booktuber, como escritor, siempre es el mismo objetivo. Entonces realmente las cosas no han cambiado mucho. Empecé hace 11 años y acá estamos todavía y un poco sigue siendo lo mismo, pero claro que con historias diferentes. Okay. Y también ¿cómo manejas el equilibrio entre la creatividad y la expectativa comercial dentro de la industria editorial? Soy muy afortunado de estar con el equipo con el que estoy. Planeta siempre me da completa libertad sobre lo que quiero hacer. Creo que por eso pude a lo mejor tardarme mucho en escribir novela, ¿no? Que además la novela siempre es lo que más se vende en lo comercial. Entonces, Planeta bien me puede haber dicho, oye, necesitamos que escribas una novela o ya no te publicamos, ¿no? Pero me han dado completa libertad de hablar de lo que quiero hablar cuando quiero hablar de ello. Y soy muy afortunado por eso, ¿no? Entonces, la verdad es que no he tenido ningún tipo de bache o de obstáculo por ahí con esa mezcla entre las expectativas comerciales y la creatividad y lo que quiero hacer. ¿Cuáles han sido los retos o baches que has tenido en este proceso de ser escritor e influencer a la vez? Bueno, creo que esto de ser gente del internet y escribir, siempre habrá como algunas críticas gratuitas a veces, ¿no? Pero las entiendo, creo que es parte como del crecimiento, ¿no? Y nada, yo estoy aquí aprendiendo y tratando de hacer las cosas mejores y realmente no me enfoco mucho en como todos esos obstáculos que puedo encontrar. Ahora, siendo uno de los escritores más jóvenes que conozco, ¿qué consejo le darías a esas personas que quieren obviamente escribir? Ya pronto dejaré de ser de esos escritores jóvenes. Sigue siendo joven, no pasa nada, nadie se enterará. Eres joven, no importa. Pues nada, yo creo que justo, ¿no? Que se puede empezar a escribir siendo joven, ¿no? A veces, justo como vemos estos escritores de 40, 50, 60 años, pensamos que es algo que solo se puede hacer cuando eres mucho mayor. Y creo que no, puedes escribir a la edad que quieras, ¿no? Y entre
si empiezas antes, pues va a ser mejor porque vas a ir aprendiendo mucho, ¿no? El trabajo del escritor es uno de esos trabajos que solo se pueden mejorar con la práctica, ¿no? Puedes nacer con ese talento, una sensibilidad, pero realmente solo se puede pulir con la práctica, ¿no? Entonces, toca escribir muchísimo, acompañarte de personas que tienen retroalimentación, ya hay muchas opciones ahora para publicarse, entonces yo creo que lo único que se necesita es tan básico como escribir. Okay. Bueno, ya casi, bueno, estamos por terminar, pero pues hay, obviamente lo que te comenté antes de iniciar la entrevista, salieron ciertas preguntas que sí fueron interesantes, una casa presente, y la otra fue de, bueno, él sacó 2 preguntas, Felipe Maldonado. Adri, ¿puedes leer la primera por fin? Claro, la primera es... Acá, por eso. Okay. ¿Cómo abordas la cuestión de la verdad y la realidad en tus obras de ficción, especialmente en un contexto donde las narrativas ficticias pueden ser interpretadas como reflejos de la realidad? A mí me parece súper grave cómo a veces creemos que todo lo que vemos en el cine y en los libros es real o un reflejo auténtico de los actores, de los escritores, de los directores. Creo que se ha perdido ese límite, ¿no? Y hay que entender que las obras de ficción son ficción. En los libros, de nuevo, en las películas también. Por otro lado, cada uno de mis libros, porque así lo planeo desde el inicio, tienen partes mías, ¿no? Son libros que comparten algo conmigo. Por ejemplo, todos mis libros son muy nostálgicos, yo soy una persona muy nostálgica, entonces esa esencia ahí permanece. Pero la ficción, sobre todo en la novela, es lo que va marcando el hilo. Siempre quiero como dejar muy claro que lo que está ahí, aunque puede estar inspirado en cosas reales o puede no, realmente es ficción. O sea, no podría hacer una lista de todas las cosas reales, porque además serían muy pocas, pero destruyen un poco esa fantasía que rodea el libro, ¿no? Habrá cosas que son no ficción y que ya pueden jugar con la realidad, como el ensayo, por ejemplo, que el ensayo es una obra principalmente que puede echar mano de la ficción, pero principalmente viene de la no ficción. Pero eso no quita que sean libros que comparten cosas conmigo también. De hecho, creo que fue una de las temáticas que fue para este libro, que muchos estaban a la expectativa de saber ciertas cosas, pero la verdad lo describes muy bien. Creo que está bien separar ese tipo de situaciones. Y luego acá pregunta, ¿consideras que la ficción puede ofrecer una verdad más profunda de la realidad misma? Pues yo creo que un poco la realidad es una ficción también hasta cierto punto, ¿no? Todos siempre solo tenemos una parte de esa realidad. Todo el tiempo nos estamos contando mentiras, sobre todo en el amor a veces, ¿no? Para que una relación amorosa se pueda crear, se necesita un poco de esa ficción y de esas historias amorosas que nos contamos. Entonces yo creo que más bien se complementa todo, ¿no? Hay veces que ni siquiera en nuestra propia vida podemos saber qué cosas son ficción y qué cosas no lo son, ¿no? Porque tenemos una percepción de la realidad muy limitada. Bueno, finalmente, ¿qué viene para Alberto como escritor, influencer y empresario? Bueno, estoy terminando mi próximo libro que saldrá este 2024, a finales, el segundo semestre. Es mi libro más personal, tengo un poco de miedo, pero me emociona mucho ese nuevo proyecto porque además es algo muy diferente a lo que ya estaba haciendo, a pesar de que hablamos del amor, es desde otro lente por completo, y eso es lo que más me emociona principalmente, el nuevo libro. Pues ahora sí, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a Planeta. Pues aquí estuvo Alberto de Villarreal con nosotros. Te traje un pequeño regalito de parte de los dos. Gracias. Espero que te guste. ¿Lo abro? Pues, chécalo a ver si te gusta. Si te gusta, si no lo regresas. ¡Qué locura! Ay, pero bueno, no lo voy a abrir porque luego se me va a mover en la maleta. Está muy bonito, muchas gracias. Qué bueno que te gusta. Tiene como diferentes puntas, ¿verdad? Es tipo tintero, me dicen tipo fuentes, pero yo le digo tintero. Está súper bonito, muchas gracias. Y pues pues no sé, ya sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo, por la apertura para responder estas preguntas. ¿Dónde te pueden encontrar en todas las redes sociales? Alberto VILL, Alberto Vil en
casi todos lados. Ok. Adri, ¿cómo te pueden encontrar? Adribooks, tanto en TikTok como en Instagram, ahí estoy. Esté loco en alguna parte. Pero muchas gracias por el tiempo. Pues aquí termina la entrevista. Podemos grabar así como unos